Dios nos bendiga en este día, queridos hermanos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que nuevamente estoy teniendo de poder compartir este video con ustedes y poder transmitir este mensaje a través de este video. Quiero invitarle a una breve oración para poner en manos de Dios la reflexión que vamos a estar teniendo. Oremos. Padre bendito, en este día te damos las gracias por la oportunidad que nuevamente estamos teniendo para poder reflexionar por medio de tu palabra y también tener una enseñanza acerca de las cosas que suceden alrededor nuestro. Padre, queremos pues que abras nuestra mente y nuestro corazón para que podamos tener un buen entendimiento y que la enseñanza de hoy nos pueda motivar a poner en práctica estas cosas buenas que hemos aprendido en nuestra lucha que tenemos. Gracias te damos y rogamos tu presencia de principio a fin en la reflexión que queremos tener el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios porque nuevamente tenemos la oportunidad de poder reflexionar a través de la palabra de nuestro Dios. Y eso es bueno. Vamos a continuar entonces reflexionando a través del tema que estamos analizando, como es lo bueno y lo malo de la pandemia COVID-19 en la vida de la iglesia. Y lo malo de esta pandemia, queridos hermanos, es que ya no pudimos, ¿verdad?, reunirnos para escuchar la predicación o el estudio de la palabra de Dios por medio del predicador o los líderes de la iglesia. Y de repente esto fue algo difícil para la iglesia y los varones quizás, porque de repente en algunos casos tenemos la idea que la única persona o la persona que debe predicar, que debe dar la enseñanza, debe ser el predicador, debe ser el líder de la iglesia. Pero aprendimos en esta pandemia, hermanos, que esto no debe ser o no es necesario o como diríamos, no necesariamente debe ser el predicador o el líder que tienen que dar la enseñanza siempre. Hermanos, sé que durante esta pandemia, ¿verdad?, hermanos que no eran ni predicadores, ni siquiera líderes de la iglesia, tuvieron que predicar o dirigir cantos en su hogar para su familia o algunos otros hermanos que se unían en su hogar para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Pero como por causa del COVID y la cuarentena a la que estábamos restringidos, el predicador o los líderes no podían ir al hogar o a los hogares donde la iglesia tenía que reunirse. Así que el varón de esa casa y que es miembro de la iglesia tuvo que tomar ese rol, tuvo que tomar esa responsabilidad de compartir el mensaje de la palabra de Dios con su familia, dirigirlos en la adoración a través de la alabanza. Y me parece que eso fue algo bueno que hizo esta pandemia, porque de alguna manera le enseñó a la iglesia y especialmente a los varones de la iglesia que no han tomado una responsabilidad en la enseñanza, en la dirección de la iglesia, a que es necesario tener conocimiento de la palabra de Dios para poder compartirlos con la iglesia y con otras personas y especialmente con nuestra familia. Esto es un aprendizaje muy importante que hemos aprendido. Lo bueno es que estos hermanos, pudieron ver lo importante que es estudiar la palabra de Dios, lo importante que es practicar las alabanzas con las que adoramos a Dios, quizás cada día reunión en la iglesia. Pudieron ver qué importante es tener algún conocimiento de la palabra de Dios para poderlo compartir simplemente con nuestra familia. Eso fue algo muy bueno y me ha gustado mucho de ver hermanos que yo conozco de diferentes congregaciones aquí en Honduras y en El Salvador,
y otros lugares que no tenían ningún liderazgo, que nunca habían predicado, pero que en esta pandemia tuvieron que hacerlo. Y lo hicieron muy bien. Algunos que dirigieron cantos que jamás había visto dirigir cantos, lo hicieron en sus hogares. Y qué excelente lo hicieron. No permitieron que esta pandemia dejara o impidiera a la iglesia o a su familia seguir adorando a Dios a través de la alabanza, seguir escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Así que eso es lo bueno de esta pandemia, que hizo que surgieran hombres que pudieron dirigir a la iglesia en la adoración y en la enseñanza. Así que de alguna manera se cumplió lo que Jesús nos sugiere en su palabra allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y el verso 39, donde Él dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, querido hermano, usted que quizás no tenía mucho conocimiento de la palabra del Señor, pero que en esta pandemia tuvo que comenzar a enseñar a su familia, quizás a los hermanos que estaban cerca de usted y que se reunieron en su casa, y quizás que usted jamás había dirigido un canto en alguna reunión y que en esta pandemia tuvo que hacerlo, mostró de qué importante es ese consejo de Jesús, de que escudriñemos las Escrituras para dar testimonio al mundo de Él. Así que eso es algo bueno que sucedió en esta pandemia COVID-19, queridos hermanos. Que Dios me les continúe bendiciendo y nos ayude a seguir aprendiendo de la palabra para estar listos en cualquier dificultad que el predicador o el líder no pueda enseñarnos o no pueda dirigirnos en la adoración o en la enseñanza. Bendiciones, hermanos. Les saluda a su hermano en Cristo, Arturo Torres.